Pues fue así, al ritmo del cielito lindo, que los mexicanos varados por el conflicto en el Medio Oriente se despidieron de Israel. El momento fue captado mientras hacían fila para abordar el primero de los dos aviones de las Fuerzas Armadas mexicanas para ser evacuados de esta zona de conflicto. La primera aeronave, le decía, salió del Aeropuerto Internacional de Tel Aviv con destino a Turquía para después hacer una escala en Irlanda y de allí regresar a México. En estos momentos se dirige ya a Canadá para posteriormente pues aterrizar acá en nuestro país, en México. A bordo van 135 connacionales y se prevé que llegue al aeropuerto Felipe Ángeles alrededor de las 5 de la tarde de este miércoles. El segundo vuelo despegó también de Tel Aviv, realiza el mismo recorrido que el primero, hizo escala en Turquía. En estos momentos está en Irlanda para seguir su recorrido hacia Canadá y posteriormente a México. En él viajan 141 pasajeros y se espera su arribo la noche de este miércoles también al aeropuerto Felipe Ángeles. Sin embargo, no solo serán estos dos vuelos los que ayuden a repatriar a los mexicanos desde Israel, ya que la cifra de connacionales que se registraron para salir de la zona de conflicto aumentó. Así lo confirmó el presidente López Obrador esta mañana, el martes, es decir, ayer, en su conferencia matutina. La Secretaría de Relaciones está en comunicación con las autoridades de Israel para que se brinden las facilidades. Hay como 1,000 mexicanos inscritos para trasladarse a México y estamos buscando que lleguen y estamos también pendientes de las dos personas desaparecidas. Eran 3, ya se encontró a 1, estamos en eso. Mientras tanto, las familias y amigos de los mexicanos desaparecidos en Israel siguen preocupados. Jaim Grit Seuski, hermano de Ilana, dijo estar viviendo una pesadilla, ya que todo indica que la tienen secuestrada en Gaza los extremistas de este grupo Hamás, mientras que amigos de Orión Hernández siguen angustiados por su desaparición y han pedido a las autoridades localizarlo con vida lo antes posible a estos dos mexicanos con doble nacionalidad que estaban en Israel en el momento de los ataques por parte de Hamás. En tanto, el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, dejó en claro que no va a negociar la liberación de los rehenes secuestrados hasta el fin de la agresión. Además, aplaudió la resiliencia de la población en la Franja de Gaza en búsqueda de una vida libre y digna. Así está pues esta declaración del líder de Hamás. Por cierto, el presidente López Obrador respondió, ya le decía, la crítica que hizo la embajada de Israel a México, su embajadora, por no tomar una postura enérgica en este conflicto entre Israel y Hamás, porque su postura neutral, le dijo a la embajadora, se acerca más a favorecer el terrorismo que a condenarlo. Esto fue lo que dijo el presidente en respuesta a lo que comentó la embajadora. La embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura. Tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres. Nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas. Mientras tanto, Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, respaldó al presidente López Obrador, dijo que México aboga por la paz, el diálogo y la protección de civiles sin matices e instó a terminar con los ataques indiscriminados y la violencia por parte de Hamás, sobre todo a los objetivos civiles, tanto del lado de Israel como ahora que está pues esta respuesta a este ataque del fin de semana, ahora del lado de Gaza también con los palestinos y con el grupo de Hamás, que es quien controla esta parte de Israel. El tema llegó al Senado de la República durante la sesión de este martes. Legisladores condenaron enérgicamente los ataques y guardaron un minuto de silencio por las víctimas.
senadores se pronunciaron por el conflicto entre Palestina e Israel. El partido oficial ratificó la postura del gobierno federal de no intervención, mientras que la oposición condenó la actitud neutral de México. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, afirmó que México ha hecho todo lo posible por recuperar a los mexicanos secuestrados por el grupo Hamás, así como los connacionales varados en Israel. El gobierno mexicano ha estado tratando también de recuperar a los dos ciudadanos mexicanos que están de rehenes en este momento, pero para eso existen los esfuerzos diplomáticos que México ha estado llevando a cabo 24 horas al día desde el fin de semana pasado. El bloque opositor condenó el acto terrorista de Hamás contra el pueblo de Israel. Exigimos como senadores desde esta Cámara Alta que, 1, el gobierno de México deje la tibieza y fije una postura contundente condenando el ataque terrorista de Hamás. 2, que el Estado alce la voz para expresar su más enérgica condena a los ataques terroristas del grupo Hamás. Y 3, que el gobierno federal busque por todos los medios a su alcance la liberación de los mexicanos secuestrados. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, también condenó los hechos terroristas. Nosotros condenamos enérgicamente, de hecho construimos un pronunciamiento desde el Senado de la República, lo platicamos con los grupos parlamentarios y hacemos propio esta condena y esperamos que el diálogo y la relación que debe existir entre las franjas fronterizas no sea motivo de actos terroríficos que solamente llevan a la violencia. Previó que no se afectará la relación diplomática con Israel ante la postura neutral del gobierno mexicano en el conflicto. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Por lo pronto, Israel respondió este miércoles con un centenar de ataques aéreos en contra de objetivos de Hamás en el centro de Gaza, en un intento por debilitar a este grupo terrorista. En la operación, Israel ha destruido un sistema de detección aérea que utilizaba la organización armada para detectar aviones sobre el enclave palestino. Durante las últimas 24 horas, 450 objetivos han sido atacados en esta zona de Gaza. El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene esta postura de supuestamente no intervenir o de no intervencionismo y dejar que los pueblos y los estados tengan su propia autodeterminación, no influir pues en la política exterior con la política exterior en la política interior de los países, aunque parece que sí lo ha hecho en otros casos, sobre todo hablando de Latinoamérica, ¿no? El caso claramente de Perú. O sea, Perú no reconoce prácticamente a México. Vaya, cuando viaja la diplomacia peruana o la presidenta Dina Boluarte, no quieren pasar siquiera por México, porque no tienen, es decir, no quieren cruzar el espacio aéreo mexicano porque no hay relaciones. Lo mismo ha sucedido con el caso de España, ¿no? El tema de que nos pidan perdón los españoles por lo que sucedió en la conquista hace más de 500 años. Y con otros países, con otros países de la región latinoamericana de Centro y Sudamérica. Parece que allí sí el presidente, no se diga Cuba, Venezuela y algunos otros, parece que allí el presidente sí ha influido o sí se ha posicionado claramente sobre temas en defensa de estos países. No lo quiere hacer con Israel, tendrá sus propias razones el presidente López Obrador. No lo hizo en su momento tampoco, condenando a Rusia en esta intervención militar que hizo a Ucrania, que lleva casi 2 años, vamos a cumplir a inicios del próximo año, del 2024, de guerra entre Rusia y Ucrania, particularmente de intervención entre Rusia y Ucrania, y que Ucrania ha tenido que responder como es su legítimo derecho y como reconoció la canciller mexicana Alicia Bárcena con respecto a Israel y los ataques que ahora está ejerciendo en contra de Gaza, tiene su legítimo derecho, en contra de Hamás, que está, le decía, apropiado de esta parte de Gaza en Israel, en territorio considerado un territorio palestino. Así que tendrá sus razones el presidente López Obrador, aunque pues la crítica de la comunidad judía, porque no solo es la embajada de Israel en México, sino una enorme comunidad judía, donde hay, por cierto, muchos empresarios, muchos
multimillonarios, dueños de grandes empresas en el país, que aunque no lo van a decir, salir a decir públicamente, pues tampoco están de acuerdo con esta posición neutral de México de no condenar con todo, como ellos piensan que debería ser, a este grupo extremista Hamás, que pues no tiene tanta relación con Palestina. Eso es lo que se dice en el ámbito internacional, lo que comentan los expertos de este conflicto del Medio Oriente entre Israel y Hamás. Pero bueno, pues es un asunto que el presidente del observador ha decidido llevarlo así, por este camino, por el tema neutral de México y de no posicionarse ni a favor de unos ni en contra de otros. El asunto es que esto permea, como ha sido todo en el gobierno de la 4T, pues al resto de los funcionarios del gobierno, ¿no? No se diga lo que dijo ayer Gerardo Fernández Noroña, el vocero de Claudia Sheinbaum, con respecto al pueblo de Israel y al Estado y todo lo que decía Gerardo Fernández Noroña ha cometido en términos de violaciones de derechos humanos y de ataques también directos a la población palestina. Lo mismo un poquito por ahí Claudia Sheinbaum, más pegado a lo que dice el presidente del observador, pero así pues se ha permeado en el resto de la 4T, incluido el Congreso de la Unión, que si bien ayer en la Cámara de Diputados hubo un minuto de silencio por las víctimas, tanto del lado de Israel como ahora del lado de Hamás o de Gaza, pues no se hizo tampoco una condena enérgica desde el Poder Legislativo. ¿Por qué? Pues porque la mayoría la tiene Morena y decidió seguir la línea del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así las cosas. Ya veremos si esto tiene también su impacto político, porque le decía, en México hay una gran comunidad judía y sobre todo tiene poder económico. Vamos a ver si no se refleja de alguna manera esta decisión del presidente López Obrador en algunas acciones que tomen estos grandes empresarios del país de origen judío.